Cordial saludo, apreciada tutora. Mi nombre es Jonathan Jiménez Cabezas, estudiante de Ingeniería Ambiental del CEA Pasto. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la unidad 1, fase 2, caracterizar residuos sólidos y construir un compostador casero. Para eso había que determinar unas actividades a realizar y entre esas se encontraba el diagnóstico de la vivienda, el plano de la vivienda, la recolección y caracterización de los residuos recolectados. Posterior a eso, generé una tabla de caracterización de esos residuos, un cálculo de volumen, porcentaje y medida de residuos sólidos, un cálculo de la producción per cápita, un proceso de implementación de ese proceso, una información técnica del compostador para poder entender la forma en la que se creó y un registro fotográfico de la misma para llevar la secuencia de lo que se ha hecho. Para esto, entonces lo primero que realizamos fue el diagnóstico de la vivienda. Contarle pues que yo vivo en el municipio de San Andrés de Tumaco, que está ubicado en el departamento de Nariño. En mi casa vivimos 3 personas, 2 adultos y un niño. Y también poder precisar que estos residuos se recolectaron de acuerdo a la guía durante 7 días de la semana. Posterior a esto había que generar un plano de la vivienda, que este plano nos permitió poder identificar y poder ver de manera clara y precisa a través de un plano en vista en planta, desde la parte superior, ver que la casa cuenta con 2 habitaciones, un baño, una sala, una cocina y un patio. Dichos residuos se recolectaron desde el día 20 de febrero hasta el 27 de febrero de este año. Una vez se contara con el diagnóstico de la vivienda y los planos de la vivienda, procedimos a realizar la caracterización de los residuos sólidos generados, encontrando que durante esos 7 días se lograron recolectar residuos orgánicos o biodegradables, residuos de cartón, plástico y envases Tetra Pak. Luego de poder identificar la cantidad de residuos recolectados y el tipo de residuos recolectados, procedimos a realizar una tabla que nos permitiera caracterizarlos y poder ver el estado en el que estaban y a partir de allí identificar unas variables que nos iban generando los residuos. Porque ese más material, en la medida en la que va pasando el tiempo, él se va convirtiendo y va generando unos datos muy importantes que vamos a ver a continuación. Los residuos orgánicos tuvieron un peso luego de su etapa final de 6 kilogramos, el cartón de 0.7 kilogramos, el plástico de 0.6 kilogramos y los envases de Tetra Pak de 0.10 kilogramos, para un peso total de todos estos residuos de 7.4 kilogramos. Posterior a esto debía realizarse un volumen de residuos. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace a través de una fórmula, como se los voy a presentar a continuación. Y he elegido 2 ejemplos puntuales, porque no coloqué dentro de la presentación los 4, sino 2 ejemplos puntuales. Para el caso de la identificación del volumen de residuos orgánicos, lo que hicimos fue tomar la cantidad de peso de los residuos recolectados durante los 7 días y dividirlo entre ese mismo número, entre 7, dándonos un resultado de 0.85 kilogramos día. En el caso del cartón, hicimos lo mismo. Tomamos el peso total del cartón que se recolectó durante los 7 días, lo dimos por ese mismo número y nos dio 0.10, tal como se muestra en la tabla. Y así sucesivamente con los otros residuos, dándonos un peso total de 1.057 kilogramos por día en volumen. Posterior a esto, lo que hicimos fue identificar el total porcentual por cada uno de estos elementos y eso lo determinamos así: porcentaje de residuos X es igual a W1 menos X Kg por 100% dividido residuos sólidos. Entonces, para el caso de los residuos orgánicos, luego de aplicar la fórmula, la cantidad de residuos recolectados durante los 7 días fue de 6 kilogramos, esto por 100 nos da 600, dividido entre 7.4 kilogramos, que es el peso total. Entonces dividimos 600 entre 7.4, nos da 81.08 y así seguimos trabajando con cada uno de los elementos, dándonos un total porcentual de 100%. Una vez teniendo claro la caracterización y todos los resultados de cada uno de los residuos, procedimos a hallar la humedad de estos residuos sólidos, que es muy importante.
porque en la medida en la que ellos se degradan, ellos van generando algún tipo de residuos. Y en el caso de los residuos que no son biodegradables, ellos quedan con algunos restos internos, pues que son importantes poder saber qué porcentaje de humedad generó esto dentro del residuo. Entonces, dividimos esta etapa de cálculos en 4 columnas, identificando primero el tipo de residuos, luego el peso de los residuos húmedos y luego, a través de unos cálculos, generamos el peso de los residuos secos, o mejor aún, una vez teniendo clara la cantidad de residuos sólidos, el peso de los residuos sólidos mojados, procedimos a hacer un proceso de secado o de puesta al sol de cada uno de estos residuos, lo cual nos permitió ver algunas diferencias en algunos. Por ejemplo, en el caso de los residuos orgánicos, la cantidad de humedad bajó en el momento que ellos secaron y por ende el peso de ellos también bajó. El resto de los residuos se mantuvieron igual porque digamos que la humedad no era tanta porque no están en proceso de degradación. En ese mismo orden de ideas, tocaba, de acuerdo a la fórmula escogida, hallar el total porcentual de humedad. Para esto procedimos a realizar la siguiente fórmula y los siguientes cálculos. En el caso de los residuos orgánicos, lo que hicimos fue tomar el peso total del residuo húmedo menos el peso total del residuo seco dividido el peso total del residuo húmedo por 100, dándonos un total de 3.33% de humedad para los residuos orgánicos. En el caso del cartón y los otros residuos, el cartón de plástico y el Tetra Pak, como su peso fue igual, su porcentaje de humedad es 0. Luego de eso procedemos a hallar el porcentaje total de humedad de todos los residuos. Para eso aplicamos la fórmula en la cual los datos escogidos fueron 7.4 kilogramos de los residuos húmedos menos 7.09 de los residuos secos dividido 7.4 de los residuos húmedos por 100. Eso nos dio 4,18%, lo que quiere decir que en total de los 4 elementos recolectados, su humedad es de 4.18 kilogramos. Luego de tener ya todos estos cálculos, procedimos a realizar o hallar la proyección per cápita, que es la cantidad de residuos que se pueden generar al interior de la vivienda durante un día. ¿Sí? Entonces, para ello lo que hicimos fue tomar los kilogramos generados por día, que nos dio la primera tabla, que era 0.85. Eso lo multiplicamos por 3, que es el número de habitantes en la vivienda, y eso nos dio 2,55. Eso lo dimos entre los 7 días de la recolección. Y posterior a eso nos tocaba multiplicar los residuos sólidos totales sobre el número de la población. Eso nos dio un 0,88 kilogramos, lo que quiere decir que en la vivienda se genera una cantidad de residuos de 0,88 kilogramos por día. Posterior a esto, lo que hicimos fue un proceso de implementación del proyecto en campo, que ya era llevar todo el proyecto a la realidad o a realizarlo en nuestra casa. Para ello tomamos un recipiente de 20 litros, cuya capacidad es de 20 litros aproximadamente, y en este, luego de un proceso de modificaciones realizadas, el cual nos permitió realizar un corte en la parte superior, de tal forma que pudiéramos ahí introducir los residuos. También se le realizó un proceso de, podríamos llamarlo espina de pescado, o un proceso de drenaje, porque los residuos en proceso de descomposición, o cuando ellos están haciendo su proceso normal de descomposición, ellos generan un líquido percolado que regularmente se denomina lisiviado, y este no puede quedarse junto con los residuos, este debemos desecharlo. Por eso se le realizó un proceso de perforación en la parte inferior y se le colocó una tapa debajo del recipiente para ahí ir almacenando estos residuos o estos lisiviados. También al interior del lisiviado se depositó una capa de arena, aproximadamente entre 1.5 y 2 kilogramos de tierra, que nos permitiera también hacer
un proceso de degradación lo más natural posible. Las características técnicas del compostador son las siguientes. De largo tiene 60 centímetros aproximadamente, una altura de 45 a 47 centímetros aproximadamente. Ya con los residuos internos, el recipiente obtuvo un peso total de 8 kilogramos, en el cual se pueden destacar la tierra, la cal y los residuos sólidos que se le colocaron ahí. La capacidad en centímetros cúbicos es de 20.000 centímetros cúbicos y la cota máxima de residuos utilizado fue de 20 centímetros. A continuación presento un registro fotográfico de la construcción del compostador casero y la recolección y almacenamiento de los residuos. En primera instancia, lo que hicimos luego de construirlo fue la determinación de unas bolsas biodegradables que manejamos en la empresa donde yo trabajo. Estas las rotulé por cada uno de los residuos que se iban generando. Y posterior a esto realicé la recolección de algunos residuos plásticos, tal como se puede ver ahí, tanto aquí como en la tienda escolar. Y como les decía anteriormente, el proceso de construcción se realizó primero con un corte en la parte superior para poder introducir de esta forma aquí los residuos, los orificios en la parte inferior para el drenaje de los lixiviados. Esta es la forma final como quedó. Luego, el día 28 de febrero, para realizar ya la colocación de los residuos, entonces, aquí como podemos identificar, tenemos la cal, los residuos orgánicos, el compostador casero y la tierra, como se ve aquí. Y los procesos que se realizaron o las acciones fueron corte y preparación de los residuos para dejarlos lo más pequeño que podíamos. Se preparó la tierra como tal, se hizo posterior a eso la disposición de los residuos dentro del compostador. Se hizo vertido de cal porque en su momento, cuando se colocaron los lixiviados, perdón, cuando se colocaron los residuos, por tantos días que llevaban, ellos empezaron a generar un olor bastante fuerte. Entonces tocó echarle cal para bajar ese olor. Luego se realizó una mezcla de los residuos con cal y tierra y se definió una estructura del compostador, tal como se puede observar aquí. Los residuos cortados, la arena preparada, la disposición los residuos orgánicos, la mezcla con la cal, este es el final y así se hizo. Esta es la bibliografía utilizada para este proceso, la cual nos permitió saber de forma clara y precisa cómo llevar a cabo el plan de selección y el plan de disposición de estos residuos. Muchas gracias.